Ahora nos vamos a quedar con el ingeniero Armando Robledo Ramírez. Él estudió en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, es ingeniero en geofísica. En el 2018 participó en la mesa de debate Los sismos de septiembre del 2017, durante el tercer Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Territorios más seguros y más humanos ante el riesgo de desastres. En el 2019 participó en la mesa de análisis sismos, sismología, alarmas y alertas tempranas durante el cuarto Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, territorios más seguros y humanos ante el riesgo de desastres. En el 2020 participó en el 5º aniversario de Radio Epicentro, celebrado en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con el tema los sistemas de alerta sísmica y el caso específico de México. En el 2021 fue organizador del foro virtual 30 años de alerta sísmica en México, celebrados los días 14 y 15 de octubre del 2021. Actualmente es director general en Infosismos MX, que es un medio de divulgación especializado en sistema de alertas sísmicas y sismicidad en México. También participa en Radio Centro como colaborador. Cuenta con un programa semanal donde entrevista a personas especialistas en sismicidad y gestión de riesgos. Y también participa en Alerta Sísmica Net, que es un sitio especializado en informar acerca de los receptores certificados para emitir la alerta sísmica. Entonces los dejo con un especialista que nos va a explicar qué hacer o cómo actuar en caso de sismos. ¿Sale? Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad para mí es un gusto estar aquí siempre compartiendo un poco de lo que he aprendido con las personas. Yo creo que la parte social siempre se nos olvida muchas veces como ingenieros y creo yo que es la parte central de poder estudiar la sismología. Dentro de los nombres que estábamos buscando para la plática, pues terminó siendo este: no corro, no grito, no empujo. Y a mí me pareció muy interesante porque es no hablar precisamente de la parte de los sismos, sino hablar de la parte social, de lo que hacemos nosotros en caso de que ocurra un sismo y cómo nos afecta a nosotros. Lo primero, pues, ¿qué es un sismo? Tenemos que empezar definiendo el problema. Y a mí me gustaría que se involucraran un poquito en la plática y pues me platicaran qué es lo que se imaginan que es un sismo, qué es lo que tienen entendido que es un sismo. Movimiento de tierra. Movimiento de tierra, exactamente. Pues prácticamente nosotros lo podemos definir como movimiento de tierra. De hecho viene de la palabra seísmo, que significa movimiento de tierra. En la parte técnica, un sismo es el rompimiento repentino de las rocas en el interior de la tierra. Es eso, por eso ocurre. Y al momento de que existe este rompimiento, hay una propagación de ondas sísmicas, que es lo que nosotros percibimos y lo que hace que se sientan horrible. Que aparte aquí en la Ciudad de México hay distintas cuestiones técnicas que hacen que se sientan mucho más fuerte que en otros lugares. De hecho, este efecto a nivel mundial se le conoce como efecto Ciudad de México, porque en México es el único lugar donde ocurre. Y bueno, aquí hay algo muy importante y quiero acotarlo desde un principio. Los sismos no se pueden predecir. Actualmente no hay nada que nos permita suponer que va a ocurrir un sismo mañana o va a ocurrir un sismo en una semana de magnitud tal en tal lugar. Es imposible. Yo solamente haré un comentario con respecto a la predicción. Muchas veces las personas pensamos en que si se pueden predecir las cosas cambiarían y podríamos hacer algo. La pregunta aquí, y esta pregunta me la planteó en algún momento la ex jefa del Servicio Sismológico Nacional, la doctora Xoli Pérez Campos. Ella me comentó un día, dice, bueno, supón que se pueden predecir los sismos. ¿Qué vamos a hacer? Con la lluvia salimos con nuestro paraguas, con el frío salimos tapados, pero con los sismos, ¿qué vamos a hacer? No podemos desalojar una ciudad, no podemos vivir en la calle, porque nada va a evitar que ocurra el sismo. Y si no tenemos buenas construcciones y si no estamos preparados, va a dar lo mismo si los predecimos o no, porque no tenemos protección ante ellos.
Entonces la predicción es todo un tabú en el tema de la sismología, pero en mi opinión muy personal la predicción no nos va a servir de nada si no estamos preparados. Ahora, la pregunta, ¿por qué ocurren los sismos? Y esta parte me gusta mucho porque el ser humano siempre ha buscado explicar la ocurrencia de estos fenómenos. Antes de que llegaran los españoles a nuestro país, se explicaba con dioses, que si el dios se enojaba llovía, que si el dios se enojaba temblaba. El ser humano siempre ha buscado a través de los años explicaciones a lo que sucede. Actualmente ya se tiene a nivel científico qué es lo que ocurre. Se sabe por qué ocurren los sismos. Y los sismos prácticamente ocurren, aquí hay una explicación muy técnica todavía, pero prácticamente ocurren porque la Tierra está conformada por capas, desde el centro de la Tierra hasta la superficie y todavía más arriba. La capa más externa a la Tierra es como un rompecabezas, y un rompecabezas flotante. ¿Sobre qué está flotando? Sobre magma líquido, lava. ¿Qué es lo que sucede al interior de la Tierra? Este es un diagrama muy simple sobre cómo funciona la Tierra en su interior. Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, que es líquido todo el manto, en donde hay lava. Y tenemos esta parte, que esta corteza chiquitita, es este gran rompecabezas que conforma la Tierra. En el manto existe esta lava ardiente que se calienta justamente por el núcleo. ¿Y qué es lo que provoca? Es como si nosotros ponemos en una olla agua a hervir. ¿Qué va a pasar? Si nosotros lo viéramos de manera transparente, podemos ver cierta interacción que hay en el agua, que son círculos de este tipo, en donde el agua caliente sube y el agua fría baja. Es exactamente lo mismo que pasa en la Tierra. El magma caliente sube y el magma frío baja y vuelve a pasar. Estos movimientos son los que generan los sismos. Este movimiento que hay dentro de la Tierra. Y pues obviamente tiene que ser una energía increíblemente grande para poder mover estas enormes piezas de rompecabezas de las que está conformada la Tierra. Esta es la explicación técnica de por qué ocurren los sismos. Además de eso tenemos otras explicaciones de por qué ocurren cierto tipo de sismos. Por ejemplo, ahorita tenemos mucho los microsismos de la Ciudad de México. No sé si aquí se han sentido algunos de ellos. Estos sismos ocurren por fallas locales. Hay grietas en la Ciudad de México que, pues, si bien no tienen mucho que ver con este tipo de movimientos, pues bueno, es otro mecanismo que genera la sismicidad, en este caso una sismicidad muy pequeña, pero que al ocurrir tan cerca de nosotros se sienten muy fuertes. Ahora, los mitos sobre los sismos. Y esta parte es también muy bonita porque combinamos la parte social con la parte científica. Aquí, por ejemplo, me gustaría que nos compartieran, o a la gente que nos está viendo y aquí a todos nosotros, ¿qué mitos se saben sobre los sismos? Por ejemplo, yo les voy a decir uno. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, mi abuelita me decía que cuando las nubes estaban aborregadas, iba a temblar. No sé si se sepa alguien algún mito de este tipo. A mí igual mis abuelos me decían que cuando el cielo se ponía rojo, es porque iba a temblar. Por la tarde se ponía rojo. Que iba a temblar. Sí, exactamente. Y hay muchos mitos de ese tipo. Por ejemplo, hay otros que nos dicen que si los animales se comportan raro es porque va a temblar. O en algunos momentos si no hay nubes es porque va a temblar. De hecho, estas nubes son nubes así muy aborregadas. De hecho, es muy característico. Eso ocurre por un fenómeno en la atmósfera. Y bueno, mucha gente lo atribuye a que hay sismos. Otro mito, por ejemplo, es si llueve mucho. Por ejemplo, estamos en una temporada en la que llueve mucho. Septiembre es un mes donde llueve mucho. Bueno, lo hemos visto los últimos días. A mí me ha tocado escuchar cada septiembre los últimos 7 años, después del sismo de 2017, que las lluvias provocan los sismos. Porque en 1985, días antes del sismo, hubo mucha lluvia. Pero no quiere decir que tenga relación una cosa con la otra. Los mitos es una parte social muy importante en esto, pero sí hay que entender que los mitos no tienen ninguna evidencia científica. Reitero, desafortunadamente aún no se pueden predecir, y aquí la pregunta es, supongamos que se pueden predecir, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la sismicidad en México. México es uno de los países más sísmicos del mundo. En México se registran con instrumentos más de 30,000 sismos por año. Países como Chile, por ejemplo, registran alrededor de 10,000, entonces tenemos una sismicidad muy grande. ¿Y por qué se produce esta sismicidad?
Pues estamos rodeados de placas tectónicas. México es un país precioso, yo pienso que uno de los países más hermosos del mundo. Tenemos comida, diversidad de climas, paisajes preciosos, diversidad de personas, de culturas. Pero también eso llega a esta parte de los sismos. Y tenemos sismos por todos lados. En México interactúan varias placas tectónicas en todo el país prácticamente. La única zona que podríamos decir que no tiene sismos grandes es toda la zona pegada al Golfo de México y al norte del país. Pero toda la costa del Pacífico tiene sismos. Desde Tijuana, todo Baja California, todos los estados del Golfo de California, bajamos por Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Vivimos en un país extremadamente sísmico. Y la mayor parte de la sismicidad ocurre en esta zona, que va de Jalisco hasta Chiapas. ¿Por qué? Porque hay una placa que luego se hace muy famosa en los medios de comunicación, la placa de Cocos. Es una placa muy estudiada a nivel mundial por las características que tiene y porque produce sismos muy, muy grandes. Y tiene características muy peculiares, como producir sismos como los de 2017, muy cercanos a las grandes ciudades, que pues generan daños muy importantes. Pero prácticamente esto es el por qué en México hay una sismicidad muy, muy grande. Y pues bueno, México desafortunadamente ha sufrido el embate de sismos muy grandes. Y pues bueno, hay 3 sismos históricos que han marcado un antes y un después en muchos aspectos. El sismo de 1957, el sismo que tiró al mal llamado Ángel de la Independencia, porque es una victoria alada, que de hecho las piezas de esa victoria alada originales están en el centro de la ciudad, están en uno de los museos del centro. Si un día van por allá sería interesante irla a ver, están ahí las piezas del original. Y bueno, este fue un sismo en la madrugada, alrededor de las 2 de la tarde. Me gustaría, usted que está participando, que nos platicara cómo vivió este sismo. Yo era una niña todavía y me asusté mucho cuando mis abuelos decían, es que es tan fuerte, es que híncate porque ponte a rezar, porque cómo nos va a ir solamente Dios sabe. Pídele a Dios que estemos bien, que no pase nada, pero después ya por medio de los así de periódicos y eso, pues ya supimos que se había caído el Ángel de la Independencia, y desde entonces siempre me ha dado mucho terror el sismo. A mí me da por correr cuando el sismo está, siento que si corro ya no lo voy a sentir. Que si voy corriendo, voy caminando, claro. Mis abuelos decían, no corras porque se puede abrir la tierra y te traga. No corras porque se puede pasar muchas cosas, claro. y te vas a morir porque vas a caer o te vas a caer mal. Pero a mí en lo personal me da mucho miedo, pero muchísimo miedo. Ahora en la actualidad oigo las alarmas y me da no sé qué, me da miedo, pues. Sí, claro. Un terror fuerte, porque aparte de todo, yo el sismo del 85, yo lo viví en vivo en el metro. Y después yo trabajaba en el centro y vi todo lo que había pasado en el centro, todo lo que había pasado, porque yo pasé caminando del Zócalo a Insurgentes. Toda la zona afectada. Ajá, todo estuvo pesado. Pero antes, como 15 días antes, toda esa zona donde estuvo mucho desastre, había estado una granizada que con palas, para que uno fuera caminando, con palas salían de los negocios a quitar lo que había de hielo para poder venir caminando hasta el metro. Sé que tengo muchas experiencias. Sí. Simplemente yo oigo una ambulancia y me da terror. Claro. Porque yo lo viví. Claro. Ajá. No sé si alguien más nos quiera compartir alguna experiencia. Pues bueno, el 57 fue el primer sismo, yo creo, ya de la... Fue el primer sismo que le tocó a la ciudad ya en el crecimiento que tuvo demográfico en el siglo pasado. Sin embargo, pues no estaba todavía en el auge de la gran población que habitamos la ciudad. El sismo del 85 sin duda alguna fue el parteaguas total en muchos aspectos. Un sismo que ocurre en Michoacán a más de 400 kilómetros de la ciudad, hablando de la parte técnica. Una de las peores tragedias de México en el siglo pasado.
Se estima en 10,000 muertos la cantidad de personas que desafortunadamente perdieron la vida, 30,000 heridos, 250,000 personas desplazadas y miles de edificios dañados o colapsados. Sin duda alguna ahí se logró ver lo vulnerable que es la ciudad y lo vulnerables que somos como seres humanos. Y pues bueno, el tercer sismo, que además de ser impactante en muchos aspectos, yo creo que la parte más sensible que tenemos es que ocurrió otro 19 de septiembre, pues fue el de 2017. Un sismo muy diferente a lo que habíamos vivido en los últimos años, un sismo muy cercano a la ciudad, un sismo muy violento. Yo no viví el del 85, pero hay gente que me ha confirmado que es mucho más fuerte que el sismo del 85 en muchos aspectos, más violento. Pero se vio aquí, y es una de las partes de por qué es un sismo histórico para México, el cómo el 85 sí fue un parteaguas total. De un sismo con más de 10,000 muertos a un sismo con únicamente 369 fallecidos, 254 de ellos en la Ciudad de México. Creo yo que ahí se puede ver el avance que hubo en cuanto a construcciones, el avance que hubo en cuanto a cultura de prevención. Yo creo que esa parte es muy, muy importante y vemos que nos falta avanzar mucho. Nos falta avanzar muchísimo como sociedad. Pero aquí se logra ver cuánto hemos logrado avanzar. Ahora, bueno, ya platicamos un poquito de cómo vivieron estos sismos. No sé si alguien más. A mí me tocó la del 17, Sí. también en la calle. Y vi cuando estaba cayendo a la iglesia. Claro, y eso, yo creo que esa parte es muy importante para justamente cómo vamos a reaccionar en eventos posteriores. Si desafortunadamente tenemos una experiencia donde vemos una situación que nos impacta, en automático vamos a seguir desarrollando maneras complicadas de reaccionar ante un sismo. Yo, por ejemplo, les tengo que admitir, por mucho que yo investigue estos fenómenos, yo escucho la alerta sísmica y la verdad es que soy un manojo de nervios. O sea, los sismos a mí me dan mucho miedo también y yo hago todo menos no correr, no gritar y no, y no empujar, ¿no? La verdad es que a veces es muy difícil reaccionar de manera correcta. Pero bueno, sí me gustaría que nos compartieran de alguno de los sismos que mencionamos, pues cómo lo vivieron. Pues yo, el sismo del 17, estaba yo allá en el centro, en un segundo nivel. El piso es de madera, se movía todo y todo, pero no corrí, yo lo que hice que es que me agarré de la mesa, pero también se estaba moviendo. Sí, claro. Pues mejor ya me tranquilicé y ahí me estuve hasta que pasó el sismo. Iba yo sola también. ¿Alguien más? Yo igual, me pasó porque yo trabajo ahora sí que en el tianguis, y cuando comenzó el sismo, ay, me dio mucho miedo, pero como me da por correr, entonces estaba mi hijo a mi lado y estaba un compañero, y lo que hicieron es abrazarme y no dejarme correr, ni dejarme hacer nada, pero yo me abrazaba de ellos y me pusieron haciendo una pared y la pared se movía y ellos se movían y comienza así y decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y en eso volteamos hacia allá y vemos cómo se estaba cayendo la iglesia, pedazos de la iglesia. Se vio mucho humo, no era humo, era polvo. Y pues más me espanté, más miedo me dio, pero no me soltaron porque él sabe que yo corro. Entonces yo decía, mis hijos, yo lo único que pensaba, mis hijos. Y al momento yo quería correr, luego no me soltaron, me abrazaron, entonces ya van dos que me tocan fuertes y ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? En el metro, pues ¿qué hacía yo? En el metro fue una experiencia muy triste, muy, a la vez bonita porque no había celulares con que saliéramos, pero llevaban sus cerillos o llevaban pues, alguna cosa con que nos fueran alumbrando. Hicimos una columna y así pudimos salir del metro. Estuvo feo también, estuvo muy feo. Pues yo en el del 85 estaba trabajando y estaba en un quinto piso. En el momento que empezó a temblar, yo estaba a punto de subirme al elevador, pero
pues ya no se abrió un elevador y yo lo que hice bajarme por la escalera, pero fue una experiencia muy fea porque se agarra uno de la escalera y te bota la mano, te bota y vas corriendo y así como que... Yo al momento que llegué a la calle, pues ya toda la gente salía, porque era en un hospital, todo el mundo salía de los consultorios, había pacientes que habían sacado en camillas hasta la calle, en bata, y así otra vez, porque eso fue en la mañana y luego otra vez en la noche. Sí, al siguiente día, Ajá. la réplica. Sí, la réplica. Entonces en esa fue cuando me tocó estar ahí en el hospital, en el quinto piso. A otro día se nos ocurre ir con una compañera donde se habían caído varias cosas. No, sí se escuchaba cómo todavía había mucha gente atrapada y pues gritaba, así en los huecos se escuchaba, pedía auxilio y aquí estoy y gritaba y todo el mundo pues era pero pues eran cantidad de cosas para poder sacar y sacarlos, ¿no? Claro. Pero sí se escuchaba mucho la gente que estaba atrapada. Sí, claro. En los huecos que pudieron quedarse ahí. Y en el 17 yo trabajaba en un colegio y en esos momentos, pues yo estaba en una área donde yo bajaba 20 escaloncitos y un pasillo y ya estaba fuera en el patio. Pero pues era cosa de ayudar a sacar a todos los niños, ¿no? Y ya estábamos en el patio con algunos niños. No, yo veía los niños que venían bajando del tercer piso y pues pero eran niños de kinder. Entonces, pues todas las maestras ya, pues era sacar niños en un patio y en otro patio. Ya que todos estábamos afuera, pues así como que todos soltamos a llorar. Sí, claro. Pero habríamos sacado a todos. Claro, creo que esa es la parte más importante. Pues, sin duda alguna, creo que al menos todos los que estamos aquí hemos vivido al menos uno de estos sismos y nos han marcado de una u otra manera. Yo creo que vivir estas experiencias es muy complicado, pero lo más importante es entender en dónde vivimos. Y vivimos en una zona sísmica en donde lo que ya pasó va a volver a pasar. Y si ya tembló, va a volver a temblar. Y lo mejor es estar preparados justamente. Siempre eso va a ser lo más, lo indispensable. Porque la Tierra no va a dejar de temblar, la humanidad va a dejar de existir y va a seguir temblando en la Tierra. Entonces, la herramienta más útil en esos momentos es estar preparados. Ahora, bueno, ya les platicaba, pues el 85, el gran parteaguas, ¿no? Y aquí lo resumí en 3 puntos importantes que permitieron reducir, obviamente, la cantidad de daños que hubo en 2017. La primera fue la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Nunca se hablaba en México de protección civil, o si se hablaba era una cosa muy X, ¿no? Ahora, como diríamos. Pues bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil nace en 1986 con el objetivo de estructurar todas las medidas que nos permitirán enfrentar un fenómeno de cualquier tipo que genere un desastre. Cualquiera, porque tenemos en México erupciones volcánicas, sismos, lluvias, ciclones tropicales, tenemos de todo. Entonces, tenemos que estar preparados. Y el Sistema Nacional de Protección Civil ha logrado a través del tiempo el objetivo. Ahorita ya estamos haciendo una transición a la gestión del riesgo, que es una cuestión muy diferente. Ya estoy aquí, por poner un ejemplo, el río pasa por aquí, ¿qué voy a hacer yo porque no puedo mover al río? Ya nos vamos un poco más a la parte de prevención. En este caso, el Sistema Nacional de Protección Civil lo que pretendía o lo que se pretende con él es más que nada la parte reactiva. Sucede un desastre, ¿cómo vamos a reaccionar? Ahora ya se está hablando más de la parte preventiva, ¿qué hacemos antes de? Obviamente la regulación estricta en cuanto a los edificios en la Ciudad de México en específico, las normas de construcción obviamente se lograron afinar y ahorita podemos decir que tenemos uno de los reglamentos más rígidos del mundo. La otra parte obviamente es que tenemos mucha corrupción. Entonces, así como tenemos un reglamento muy rígido, si no se cumple el reglamento, aún así tenemos daños. Y eso se vio en 2017 con varios edificios nuevos. Fue uno muy famoso, Zapata 56 creo, que ahí era un edificio nuevo, tenía menos de un año de construido y se colapsó el último piso. Entonces, mientras tampoco erradiquemos la corrupción, pues no va a servir de nada. Sin embargo, se han hecho muchos avances a nivel Ciudad de México en cuanto a la reglamentación y obviamente la conciencia y la cultura de la prevención. Eso es clave porque al final gobierno es uno, los fenómenos son unos, pero la sociedad es la gran
arte y lo que levanta este país y a cualquier país. Entonces, el que nosotros seamos conscientes que tenemos que tener una cultura de prevención hace que podamos reaccionar de mejor manera en lo colectivo ante estos fenómenos. Y bueno, aquí sale otra pregunta y siempre sale en septiembre. ¿Por qué hacemos simulacro en 19 de septiembre? ¿Por qué recordar? ¿Por qué repetir hasta cierto punto esta experiencia traumática que muchos hemos pasado y vivido en esta fecha? Pues hay una razón. El 19 de septiembre fue nombrado el Día Nacional de Protección Civil. Después de 1985, se establece esto en 1986, y se establece justamente para conmemorar lo que pasó en el 85 y darnos cuenta de lo que sucedió y lo que no queremos que vuelva a pasar. Este prácticamente es un llamado a la concientización sobre la importancia de la prevención y la preparación ante desastres. Y es por esto que pues cada 19 de septiembre se hace un simulacro. Ahora, nunca se cancela porque además es por un decreto presidencial que salió en 2001 con el presidente Fox. Entonces no hay manera de cancelarlo si no llega un presidente y dice, ¿saben qué? Cancelamos este decreto. Entonces sí o sí se tiene que hacer este simulacro, al menos a nivel gobierno. Yo recuerdo en el 2017 muchos estados decidieron no participar en el simulacro. Chiapas no participó, Oaxaca no participó, ni Puebla. Y bueno, a la menos de 2 horas después tuvimos el sismo a la 1:14. Pero bueno, sí hay ciertos estados que pueden decidir no participar, pero se les invita a todos a hacerlo. Y bueno, ya les expliqué por qué se hace el simulacro. Porque muchas veces surge la duda, ¿no? ¿Por qué querer retomar esta fecha? Y más adelante, en la última parte de la presentación, lo vamos a ver si el que sea 19 de septiembre tiene algo que ver con qué tiemble. Lo menciono. La alerta sísmica no es la solución a nada. La alerta sísmica es una medida que nos permite actuar antes de que llegue el sismo a la ciudad. Pero no es la solución, porque si no tenemos buenas construcciones y no sé qué hacer con esos segundos, no sirve de absolutamente que tengamos esos segundos. Este sistema lleva operando desde 1991 para la Ciudad de México. Actualmente cuenta con 96 estaciones en todo el país. Ahorita vamos a ver un mapa. Hay 9 centrales en México que reciben esta información y difunden los avisos de alerta. No es una alerta todavía nacional, pero bueno, hay. En la Ciudad de México somos muy afortunados por tenerla. Se han alertado más de 120 sismos a partir de 1991, que suenan pocos, pero son los sismos más peligrosos los que se han alertado. Pues bueno, utiliza tecnología muy rápida para lograr ver qué tan grande es un sismo en pocos segundos y lograr alertarlo. Voy a saltar esta ahorita y ahorita regreso a esta. Este es el mapa que les quería mostrar. Prácticamente está monitoreada toda la zona donde ocurren la mayor cantidad de sismos, exceptuando Chiapas, pero desde Jalisco hasta Oaxaca tenemos un montón de estaciones, incluyendo el lugar donde ocurrió el sismo de 2017. Pero ahí hubo una peculiaridad, el sismo fue muy cerca, entonces por mucho que tuviéramos estaciones, la alerta llegó al mismo tiempo que el sismo. Entonces, para esos sismos tan cercanos no hay mucho a veces que hacer, desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque la alerta lo que utiliza aprovecha la distancia que hay entre la ciudad que recibe la alerta y el epicentro. La mayoría de los epicentros de sismos grandes ocurren en la costa, por toda la línea de costa. Y nosotros en la Ciudad de México tenemos una distancia mínima de 300 kilómetros, que es prácticamente esta zona de Guerrero, Acapulco, hacia la ciudad. Son 300 kilómetros en promedio lo que hay, y eso permite que haya tiempo de alerta. Si en Acapulco, por ejemplo, tiembla, en Acapulco no hay alerta, porque el sismo ocurre ahí. Pero en la Ciudad de México se observó después de 1985 que hay esta ventaja. Pero se ve como una ventaja y qué bonito que podemos tener tiempo de alerta, pero a la vez es una desventaja, porque en ningún lugar del mundo sismos tan lejanos generan tantos daños, solamente en la Ciudad de México. Entonces, así como tenemos la ventaja de tener este tiempo de oportunidad, tenemos la desventaja que en la Ciudad de México los sismos se sienten muy fuerte por características propias del terreno, y pues, es una paradoja, porque en la ciudad es los tiempos mayores de alertamiento en el mundo, pero también es donde más fuertes se sienten los sismos. Y pues bueno, ¿de qué va a depender el tiempo? Pues depende de la distancia, como ya les comenté. Y bueno, la alerta sísmica nos puede otorgar desde 5 segundos, que es nada, hasta 120 segundos de alerta, 2 minutos. De hecho, no sé si recordarán el sismo que hubo el 7 de septiembre de 2017, 2 semanas antes del 19, que fue casi a las 12 de la noche, que incluso hay unos videos impresionantes de cómo en la ciudad hubo algunas luces increíbles, por la interacción que hay entre la Tierra y la atmósfera. Ese sismo dio más de 2 minutos de alerta a la ciudad. De hecho,
cosas de la vida. Un día antes hubo una activación en falso de los altavoces de la alerta, sonó la alerta sísmica, no hubo sismo. Y al día siguiente que suena la alerta, mucha gente cuenta, y con muchos que platiqué, que al ser tan grande el tiempo de alerta, la gente salió, dejó de escucharse el audio y no temblaba. Y la gente pensó que era otra falsa alerta. Muchos incluso ya iban de regreso a su casa cuando comenzó a temblar, por el gran tiempo que nos dio. Y aquí aprovecho para comentarles que los altavoces reproducen el audio de alerta solamente 1 minuto, pero no necesariamente quiere decir que ese minuto sea el tiempo de alerta, puede ser mayor. Entonces la recomendación siempre es, si escucho la alerta, hago mi protocolo, desalojo, me voy a mi zona de menor riesgo y me espero al menos 5 minutos antes de regresar a la casa. ¿Por qué? Porque el tiempo de alerta puede ser grande y pues si yo ya voy de regreso, pues puede que llegue en ese momento el temblor. Entonces eso es muy importante. Ahora, esta parte es súper importante. Suena muy tecnológico ese término, cell broadcast, pero prácticamente es alertamiento sísmico en celulares. Creo que ha salido mucho en las noticias en los últimos días de que ahora ya vamos a recibir la alerta en los celulares. Pero tiene ciertas peculiaridades que en las noticias no lo dicen. Y creo que es importante aclararlas, justo porque todos estamos muy a la expectativa de qué va a suceder con esta nueva tecnología. Pues esta tecnología prácticamente no es más que eso. Pero no todos los celulares están habilitados. Si ustedes tienen celulares comprados durante 2023 o 2024, pueden estar seguros que van a recibir la alerta. Los que tenemos celulares 2022, 21, 20 y anteriores no necesariamente tienen que recibir la alerta. Eso es por una cuestión tecnológica que hubo. Eso obviamente no lo mencionaron en las noticias, porque nadie sabe esas disposiciones técnicas. Pero si tienen celulares anteriores a 2023 y no suenan, es por una cuestión tecnológica del celular y es normal, no quiere decir que haya algo malo con sus celulares. Ahora, algo súper importante que hay que tener claro con esto es que lo que vamos a escuchar en el celular no va a ser el audio de alerta sísmica. Va a ser un audio distinto, un sonido de alarma, que igual suena fuerte, pero no es el audio de alerta sísmica. Eso es importante porque mucha gente piensa que va a sonar la alerta sísmica tal cual en el celular y no va a ser así. Mañana a las 11 de la mañana se supone que todos tendríamos que recibir este tipo de mensajes y lo vamos a recibir tal cual, así aparece. Es un mensaje que aparece en el celular, va a decir alerta de emergencia, mañana va a decir simulacro, incluso se va a repetir la palabra como aquí un montón de veces, prueba, punto. En caso de sismo sí va a decir alerta sísmica, pero hay también algo interesante con esta tecnología. Si en un futuro se implementan alertas por inundaciones, alertas por lluvias y por otros fenómenos, va a sonar de la misma manera el celular. Entonces, así como puede resultar una ventaja ahorita, en algún momento sí tenemos que estar enfocados en ver qué dice el celular. Porque así como ahorita es la alerta sísmica, en un año pueden implementarla con lluvias, con inundaciones, y pues van a sonar los teléfonos de la misma manera. Entonces, bueno, yo sí invito a todos a mañana estar al pendiente de sus celulares, ver que sí la reciban. Y si no la reciban, pues puede ser por el motivo que ya les comenté, que van a ser muy pocos celulares los que no cumplan con estas características técnicas, celulares ya más de 2022 para atrás, pero bueno, puede pasar. Y no necesariamente quiere decir que haya sido un error del sistema, sino simplemente puede ser el mismo celular. Y pues bueno, llegamos a la parte de las recomendaciones. Yo no soy especialista en gestión del riesgo, sin embargo hay recomendaciones muy básicas que tenemos que seguir. Y estas recomendaciones tenemos que llevarlas a cabo a todos los lugares donde vayamos. Yo en un curso que tomé ya hace algunos años, antes de la pandemia, nos preguntaron, ¿quién de aquí, estábamos en el curso, quién de aquí antes, cuando llega a un cine, cuando llega a un restaurante, cuando llega a una oficina, busca las salidas de emergencia? Y yo quiero preguntar lo mismo aquí. ¿Quiénes buscamos las salidas de emergencia? La verdad es que no. La verdad es que uno va a lo que va. Si uno va a desayunar, uno se mete y luego a ver la carta, ¿no? Si uno va al cine, uno se sienta en su butaca y listo. No nos encargamos de ver nuestro entorno. Y algo súper importante que hay que ver cuando llegamos a un lugar es nuestro entorno. Por ejemplo, aquí sabemos que si llegara a sonar ahorita la alerta sísmica, pues evacuamos. Pero aquí la verdad es que es muy, muy evidente porque la entrada es muy grande, porque estamos en un patio. Pero yendo a un restaurante donde hay a lo mejor 100 mesas, pues ¿para dónde voy a agarrar, no? Si suena la alerta sísmica. Yo creo que la parte más importante como recomendación es, al momento de llegar a un lugar,
posicionarme y ver dónde está la salida de emergencia, dónde voy a ir si suena la alerta sísmica. Hay en muchos lugares, y esto es por norma, letreros de zona de menor riesgo. Entonces, son los lugares que tenemos que ubicar al momento de llegar. Y no es llegar con la paranoia de decir, va a temblar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No. Pero simplemente tomar conciencia del entorno donde estamos para justamente tomar mejores decisiones en caso de que suceda. Si no sucede, qué bueno. A la siguiente que vaya, ya sé qué voy a hacer. Pero es muy importante tomar esta conciencia de en dónde estoy. La parte segunda, la más importante, no corro, no grito, no empujo, que es lo que poco realmente hacemos, porque entrando el temblor o la alerta, el pánico nos invade, ¿no? Pero esta es una invitación a buscar la calma. Si yo sé mi entorno, sé dónde estoy, la probabilidad de que me empiece a poner más nervioso es menor, porque voy a saber qué hacer. Yo siempre he pensado, bueno, les voy a platicar una anécdota personal. Tengo 25 años. Yo empecé en esta parte de la divulgación a mis 14 años, hace 11 años, empecé muy chiquito. Y fue porque a mí me marcaron unos sismos que ocurrieron en 2014. Yo a los sismos les tengo mucho miedo. Y fueron 3 sismos en abril y mayo de 2014. Uno fue el Viernes Santo, otro fue el 8 de mayo y otro el 10 de mayo. Y me dio mucho miedo, mucho miedo. Yo estaba en la escuela y me acuerdo que mucho de uno de los sismos, el segundo sismo, el del 8 de mayo, suena la alerta sísmica. Me acuerdo que salimos y por mi miedo yo le marqué a mi mamá por teléfono. Me dijo, no pasa nada, está bien. Y por cuestiones de la vida se cortó la llamada. Y en ese momento empezó lo más fuerte del sismo. En ese momento yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria, estábamos ya en los círculos que ponen en las escuelas para agacharnos. Y yo estaba parado. No me pude sentar. El pánico me invadió que ese minuto que pasó yo no me acuerdo de gran cosa. Yo solo me acuerdo ver cómo se movía todo, que me puse a llorar y que no me podía ni siquiera agachar. A ese nivel llegó el miedo, ¿no? Comencé a investigar porque dije, bueno, a ver, hay de dos. Dice, voy a vivir aquí en la Ciudad de México, me encanta vivir en la Ciudad de México. Digo, voy a vivir aquí muchos años de mi vida y no puedo vivir con miedo, o al menos no con este nivel de miedo. Y dije, bueno, hay de dos. O me pongo a investigar y trato de entender el fenómeno, y o me da más miedo o busco disminuir este miedo, o me quedo como estoy ahorita. Y tomé la decisión de investigar. Comienzo a investigar. Y al final tomé la decisión, y una decisión que me marcó para los años posteriores, pues de empezar a divulgar. Y ese es prácticamente el motivo por el cual me gusta mucho la divulgación. Porque creo yo que la información es vital para buscar disminuir el miedo. Y si bien vamos a escuchar la alerta y vamos a seguir apanicándonos muchas veces, creo yo que si tenemos un poquito más de información, podemos tomar un poquito más de conciencia de cómo reaccionar. Y bueno, la participación va a ser importantísima mañana en el simulacro. Si estamos en la casa, yo sé que muchas veces a lo mejor para muchos suena, digo, no digo que aquí sea el caso, pero suena ridículo. Ay, me voy a poner en mi zona de menor riesgo, voy a ensayar. Pero es importantísimo, porque si nosotros ensayamos, al momento de que sea un evento real, vamos a saber qué hacer. Entonces, la seriedad es indispensable en esto. Yo les preguntaría, ¿de aquí quién tiene mochila de emergencia? Exactamente. Esa es una parte importantísima, porque en la mochila de emergencia ahí guardamos documentos, copias de documentos importantes, un poco de comida, una cobija. ¿Para qué? Para que en caso de que tengamos que desalojar nuestra casa, como sucedió con mucha gente en 85 y 2017, tengamos una mochila que nos permita las próximas horas pasarla más o menos bien y tener papeles importantes, que es lo primero que muchas veces se pierde en este tipo de eventos. La mochila de emergencia es importantísima. Explicar la mochila de emergencias es bastante largo, pero yo creo que, no sé si manejen aquí los celulares, Google, búsquedas en internet, o si les puedan compartir, como las mochilas de emergencia son importantísimas y creo yo son herramientas vitales por si en algún momento no podemos regresar a nuestra casa, sea lo primero que saquemos y lo que tengamos más a la mano. Las indicaciones oficiales son importantísimas. ¿Quién no ha escuchado que septiembre es el mes de los sismos, que va a temblar otra vez el 19? Que, salen luego personas, y no es no me meto con esa parte, pero que dicen, va a temblar de tal fecha a tal fecha, y va a temblar muy fuerte, y va a pasar esto. Atendamos indicaciones oficiales, es importantísima esa parte. El gobierno no nos oculta nada, el gobierno no sabe cuándo va a temblar tampoco, entonces tratemos de atender esta parte. Y bueno, el después. ¿Y con qué me refiero con el después? El después del simulacro. Tenemos que hacer una autoevaluación de ver qué hice bien, qué hice mal, si reaccioné bien, si reaccioné mal, para que en el próximo simulacro que hagamos, pues
detectemos esos problemitas y los logremos pulir. Y bueno, lo último, 19 de septiembre no es el día de los sismos fuertes. Desafortunadamente la naturaleza nos ha jugado a las personas que nos gustan estos temas mal. 85, 2017 y 2022 tembló en 19 de septiembre. Yo recuerdo mucho en 2022 que iba por la calle, escucho una alerta sísmica, porque además los altavoces fallaron ese día. Pero escucho una alerta sísmica y dije, uy, ya se les activaron en falso, cosa que nunca hay que hacer. Cometí el primer error y después ya pensé en que fue un error. Lo tomé a la ligera y no tenía señal en el celular, entonces no recibí nada del teléfono. Y 2 minutos después comienza el temblor, ¿no? Entonces digo, nos ha jugado mal la naturaleza, pero me gusta mucho este mapa, que lo hice justamente el 19 de septiembre de 2022, donde podemos ver fechas en las que se han repetido sismos grandes, sismos de magnitud mayor a 6.5. Y tenemos 8 fechas donde al menos 3 veces ha temblado el mismo día. Con lo que les quiero transmitir que pues el que sea 19 de septiembre no implica que va a temblar. De hecho, si nos vamos a esas cifras, hay una fecha, el 24 de octubre, que es el próximo mes, que se ha repetido 4 veces junto con el 28 de agosto. Entonces digo, si nos vamos a estadísticas, pues tendríamos que el 24 de octubre o el 28 de agosto, pues tendría que temblar. Y en años recientes no ha temblado. La última vez que se repitió esto fue en agosto, fue en el 95 y en octubre también en el 95, pero tampoco tiene que ver el año. Entonces, digo, es importante esto. No hay un día, no hay nada que nos indique que va a temblar. Y pues bueno, con esto terminaría. Yo les agradezco mucho su atención y a las personas que intervinieron, pues también muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias por su información, porque realmente a mí en lo personal no me da miedo, me da pánico. Sí. A lo mejor por lo que uno vivió Claro. en estos momentos. Claro, esa es una parte muy importante. Lo que hemos vivido sí nos marca. Y, por ejemplo, a mí me marcó el primer sismo que yo sentí. Desde ahí también yo les tengo mucho miedo. Pero a veces es pensar, bueno, ¿qué voy a hacer en el siguiente para reaccionar mejor? Y buscar evitar dañarnos también nosotros. Porque muchas veces por cómo reaccionamos nos podemos caer, nos podemos lastimar un pie. Y muchas veces lo que pasa, ha pasado en sismos recientes que son a la alerta y no son sismos grandes, pero que hay gente que se infarta y ahí queda. O hubo una persona que se cayó de las escaleras. Entonces, sí hay que tomar un poquito de calma al momento de ellos. Yo entiendo, cualquiera que me diga que le tiene pánico, soy de esos también. O sea, yo los entiendo a la perfección y sé que en esos momentos cuesta mucho mantener la calma, pero sí hay que tomar conciencia, y yo procuro en cada ejercicio hacerlo, de que si cometemos un error al momento de reaccionar nos puede costar muy caro. Y le ha costado a mucha gente. Entonces esa parte sí es importantísima. Y entenderte, ¿no? Bueno, yo en este caso soy católica, creo en Dios y yo nomás me pongo en manos de Dios. Claro. Y me quedo sin moverme, nada más estoy ahí, ¿no? Que me vaya bonito. Pues por mi parte, yo le doy las gracias por esta información que nos está usted proporcionando, y más que nada pues para que tenga yo un poco de calma mañana y pues no pasen cosas que no van a pasar, ¿verdad? Entonces por mi parte, muchas gracias, porque he vivido, como le vuelvo a repetir, he vivido dos eventos muy fuertes que me han marcado mucho. Claro. Entonces, por mi parte, muchas gracias. No hay nada. Yo nada más los comentarios de redes. Primero, pues felicitaciones para Eve. Nos dicen que gracias por la información, que es algo muy importante. Gente que no sabía que la alarma solamente dura 1 minuto y que justamente tenían esta creencia de que el tiempo de que dura la alarma es el tiempo que está durando el sismo, que regresan a las actividades, Exactamente. ¿no? Leti PA, excelente explicación, información muy importante. Nos preguntan que en caso de que el celular sea anterior a 2022, ¿qué aplicación recomiendas para poder tener las alertas sísmicas? Ninguna. Sucede algo con las aplicaciones. Se han vuelto muy famosas los últimos años, hay que ser sinceros. Pero por la tecnología que se utiliza para que llegue esa aplicación al celular y la notificación al celular, implica que hay retrasos. Y retrasos que pueden ir desde 5 segundos, que a lo mejor y son nada, hasta 2 minutos, 3 minutos. Y ninguna aplicación está avalada por la parte gubernamental. En este caso, la tecnología que se utiliza sí lleva un aval gubernamental, que no estoy diciendo con eso
que vaya a funcionar a la perfección. De hecho, muchas personas estamos comentando que estamos muy, muy nerviosos, la verdad, por la parte técnica, cómo se llevó a cabo esta implementación, pero ninguna aplicación actualmente ni está avalada y difícilmente logran los tiempos de alerta deseados y muchas veces resultan contraproducentes. Entonces, yo no recomiendo nunca ninguna aplicación. Hay muchas en el mercado que pueden ver y van a ver comentarios muy positivos como negativos de muchas. Ya es responsabilidad de cada quien usarlas, pero al menos si a mí me pidieran una recomendación, yo digo aplicaciones no. Ok, gracias. Israel Almazán, pues aplausos, muchas gracias por la información. Y dicen también, me ha tocado los sismos más fuertes y ahora sé que hay que tratar de tener la calma. Muchas gracias por la información y por toda la explicación que nos dio. Serían todos los comentarios de redes. Yo les hay un comentario rapidísimo, ahorita me estoy acordando. Usted me comentó que estaba en el metro en el sismo del 85. Yo les puedo decir que en el metro subterráneo, no en el elevado, en el subterráneo, es el lugar más seguro para vivir un sismo. Los métodos constructivos con los que está hecho el metro son extraordinarios. Utilizaron unos métodos padrísimos, muy interesantes a nivel mundial. Y nunca una estación del metro subterránea le va a pasar algo en un sismo. Nunca. Entonces, si les agarra un día en el metro, si van en la interestación, el tren va a parar, se va a quedar ahí. Entonces, calma, esperar a que el tren vuelva a moverse. Si están en una estación, no busquen salir porque mucha gente busca salir de la estación, no. El metro es el lugar más seguro. El metro elevado no lo sé, pero el metro subterráneo sí es el lugar más seguro. Entonces, si les toca un día en el metro, tengan la tranquilidad de que está muy bien construido. ¿Sí? No, y eso creo que es más pánico, pero sí tengamos la seguridad de que si uno va en el metro, es el lugar más seguro en la ciudad para vivir un sismo. Y hablando del metro, a mí me tocó en 2017, pero dentro del vagón. Según yo, lo más seguro todavía es dentro del vagón. Sí. Sí, si uno está dentro del vagón, en este caso no hubo alerta, pero si uno está dentro del vagón, uno se tiene que quedar adentro del vagón. Por mucho que se mueva el tren, porque el tren, la verdad es que hay videos del 2017 de cómo se movieron los trenes y fue una manera increíble con el bamboleo, pero uno se tiene que quedar adentro. Si uno está en el andén, uno se queda en el andén, se pega a la pared y listo, ese es el protocolo en el metro. No buscar salir, eso sí es importantísimo. Exactamente, ahí uno se queda y sí se va a sentir muy fuerte, pero hasta ahí va a quedar. Pues sí. No, o sea, va a pasar el susto ahí. Sí, a veces solo es el susto, ¿no? Y comparto mucho ahorita, me sonó mucho lo que dice Armando, porque hay veces que nosotros según estamos preparados, ¿no? Yo fui una de las personas que en 2017 se negó a hacer el simulacro, ¿no? Entonces, porque según nosotros ya sabemos, no sé qué, y todas esas cosas. Me pasó muy similar a lo que le pasó a Chayo. Yo trabajaba en una guardería con niños menores de 5 años. Entonces, según yo ya muy preparada, estaba sentada, comiendo, se empiezan a mover las sillas. Y la verdad fue una experiencia muy fea porque nuestro protocolo era no salir, porque estábamos en un 5º piso, en Santa Fe, sobre Avenida Reforma. Entonces no había como mucho para dónde salir y por seguridad de los niños, pues nos teníamos que quedar adentro. Se empiezan a abrir las paredes, porque aunque son edificios bien estructurados, lo que manejan más es tabla roca. Entonces, al nosotros no saber eso, pues fue un pánico total porque las paredes se empiezan a abrir y entonces decíamos, nos vamos a quedar aquí aplastados, ¿no? Al edificio no le pasó nada, es un edificio que sigue funcionando actualmente, solo era lo de la tabla roca, pero hay veces que nos faltan esos pequeñísimos detalles de informarnos en dónde estamos, de qué está construido, para saber que estamos a salvo. Entonces, hay que informarnos, como bien dice Armando, de la zona en donde estamos, si trabajamos en un edificio, si trabajamos en nuestras casas, ¿no? Ver cuál es la estructura de nuestras casas. Hay casas aquí todavía en Santa Rosa de adobe, que esas son más probables que se caigan, ¿no? Entonces, hay que ver bien en dónde nos tenemos que resguardar. Aquí decía doña Lina, mañana nos toca pasar se me fue el nombre. El simulacro mañana. Entonces, como bien dice Armando, igual nos toca salir aquí afuera. No hay más que hacer porque estamos en una zona segura. Pero si ustedes están en su casa, tienen 2, 3 pisos, vean cuál es su zona segura. ¿Sale? Si tienen alguna duda, igual Armando aquí nos dejó sus datos. En el centro de salud ya hay una zona también de... Claro, y es una construcción nueva. Y están cambiando ahorita muchos de los señaladores.
Entonces, hay que ubicarlo también, ¿no? Informarnos de todas esas cosas. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Muy bien. Pues te hacemos entrega de tu reconocimiento por la Gracias. participación en la conferencia Cómo actuar ante un sismo, hoy 18 de septiembre del 2024. Muchas gracias por todo, Armando, y tienes las puertas aquí abiertas de la Fundación para cuando gustes. Muchísimas gracias y también cualquier cosa que necesiten, aquí estoy al Pues pendiente. esperemos que nos dé otra plática Ah, claro. más adelante. De la ¿Cuándo? mochila, estaría buena, claro. Pues podemos, cuando ustedes quieran, yo estoy aquí platicándoles sobre la mochila de emergencia, que es muy importante y sí lleva un poquito más de tiempo. Pero bueno, espero no sea la última vez que nos veamos por aquí. Ujú. Y también agradecemos a Larisa. Larisa es la que nos puso en contacto. Larisa es una chica que está con nosotros también en servicio social, a distancia, pero pues nos dio el contacto de Armando. Muchas gracias, Larisa. Y también tenemos un librito para ti. Muchas gracias. ¿Sale? Hay Muchísimas que gracias. inculcar también la lectura. Es Siempre. parte importante. Siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Ay, muchas gracias.